Muy buenas tardes a todos. De parte de Integra Cancer Institute, les damos la más cordial bienvenida esta tarde a este nuevo webinar por parte de de parte de Integra Academy o nuestra área docente. Yo soy el doctor Eduardo Garzuzzi, soy director médico de Integra. Y se preguntarán ustedes por qué un instituto dedicado al tratamiento del cáncer quiere hablar ahora de algo completamente distinto, de una pandemia producida por un virus. Cuando hace apenas 3 semanas estábamos platicando sobre la epidemia olvidada, con que el cáncer como epidemia olvidada, porque con toda la atención que nos ha, entre comillas, robado la pandemia del COVID, pues ha tenido sus consecuencias en cuanto al tratamiento y el manejo de otras enfermedades como el cáncer. Sin embargo, por supuesto que nosotros aquí en Integra estamos conscientes de que el cáncer pues no es para nada el único problema de salud de la población guatemalteca. Y como ciudadanos y proveedores de salud nos sentimos comprometidos y con la gran responsabilidad de aportar a la educación y a la concientización y aportar información para la salud de los guatemaltecos, eh, no solo en cuestiones de cáncer, sino en cuestiones importantes también como lo es el manejo de esta pandemia. Y para eso, pues obviamente tampoco escatimamos en conseguir lo mejor para poder que nos tengamos esta exposición y entonces eh, tenemos a nosotros y el gran honor de tener como un invitado especial al doctor Hugo Eduardo Pesarosi, quien es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente hizo su residencia en medicina interna en el Hospital de San Juan de Dios y finalmente sus estudios de subespecialización en infectología o enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán de la Ciudad de México y en el Hermann Hospital de la Universidad de Texas. Eh, Ha laborado en múltiples hospitales públicos y privados, Hospital Roosevelt, Hospital Militar, Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Ha sido profesor asociado también del Hospital Militar de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales de medicina interna e infectología, incluso fue presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, autor de múltiples publicaciones en revistas reconocidas y sobre todo pues tiene una amplia experiencia en otras epidemias y pandemias, solo para mencionar la VIH-Sida de los 80s, cólera en los 90s, la pandemia de la influenza en el año 2010, etc. Actualmente se desempeña como médico privado para múltiples hospitales privados y para nosotros de verdad es un gran gusto contar con una de las autoridades en enfermedades infecciosas del país. Doctor Pesarosi, bienvenido y muchas gracias por colaborar con nosotros en este día. Muchas gracias, doctor Garzuzzi. Agradezco a usted y a Integra Cancer Institute por la oportunidad que me brinda para poder expresar uh, los conocimientos adquiridos hasta este momento en el contexto de la epidemia, la pandemia posteriormente, y ahora ya hablamos de la vacuna y pues ya tenemos una donación, aunque pequeña, que podrá subsanar por lo menos en cierta medida a esa primera línea de personas que enfrentan el cuidado de los pacientes que adquieren esta infección. Me refiero al personal de salud. Y bueno, de igual manera, a ustedes, gracias por conectarse y poder seguir esta charla que tendrá como fin hablar de aspectos básicos en un corto tiempo relacionados con la pandemia propiamente dicha y posteriormente hablaremos de lo que es la vacunación, dejando al final
un periodo de respuestas a todas las interrogantes que ustedes podrán transmitir a lo largo de esta presentación. Siéntanse cómodos de preguntar, que al final trataremos, si en el dado caso no haya abordado yo en alguna de las diapositivas que les voy a trasladar la respuesta que ustedes esperaban, pues trataremos de hacerlo posterior a concluir la conferencia, la charla. Así que con ello, ahorita vamos a pasar la charla. Les queremos agradecer por las preguntas que ya nos han enviado. Muchísimas gracias. La verdad que no esperábamos este interés. Y como dice el doctor, nosotros abordaremos la mayoría de las respuestas las van a ver ahorita en su presentación. Pero si no, pues al final abordaremos las que queden pendientes con mucho gusto. Las pueden ponerlas en el botón de chat o en el botón de Q&A también. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias, Eduardo. Como ven ustedes, he titulado esta charla Vacunas contra COVID-19. Ya son 4 las alternativas. Si bien es cierto que algunos países, como por ejemplo China, tiene sus propias vacunas, Rusia tiene su vacuna, pocos países son los que han abordado al Ministerio de Salud de Rusia para poder incorporar en sus países esa vacuna, aunque no sea la vacuna de la cual se tenga la mayor información, pero por costos y por que es muy parecida a otra de las vacunas porque ofrece altos porcentajes de eficacia y seguridad, pues entonces ya hay países en América Latina, y no me refiero exclusivamente a Guatemala, México, sino a varios países de Sudamérica, y por supuesto también China, India, etcétera, están interesados en esta vacuna, pero vamos a hablar de todas y trataremos de resolver las interrogantes. Les decía al principio de que brevemente hablaré de la situación de la pandemia, y al día de hoy, 25 de febrero, perdón, ahí me adelanté, tenemos en el mundo global, la tasa global es de 113.240.357 contagios. Eso es al día de hoy, con 2,5 millones de muertes y actualmente infectados alrededor de 22 millones. Y lo bueno es que un buen porcentaje de estas personas que han desarrollado la infección, ya pues en su mayoría son casos leves y de más fácil manejo. Eso es lo que ha traído consigo el hecho de estar ya en un programa de vacunación. Al día de hoy, de nuevo, pongan 25 de febrero, en Guatemala tenemos una cifra de contagios de 173,000, con un número de muertes que rebasa las 6,000 y actualmente infectados.
Entonces, de toda la envoltura, pues por supuesto que es importante para la protección del virus en sí, pero la proteína S y el ARN, que es su material genético que le sirve para multiplicarse, al virus es lo más importante. Y a partir de esos dos sitios es que se han venido elaborando las vacunas que actualmente disponemos. Recuerden ustedes que es importante que siempre a través del estornudo, la tos de una persona infectada, el virus sale al ambiente, al medio ambiente, y una persona vulnerable puede inhalar o aspirar el virus, o bien las pequeñas gotas de saliva, gotículas, pueden caer en una superficie y una persona también vulnerable puede tocar esa superficie contaminada con esas gotículas y luego llevarse las manos a la nariz y de esa manera también llevarse las manos mediante las manos el virus hacia la nariz. Luego este virus se incorpora al sistema respiratorio, infectándolo y produciendo una enfermedad que puede ir desde leve hasta severa y provocando, hasta antes de las cifras de vacunación que se llevan en el mundo, una mortalidad no tan grave como en el caso de otros virus o de otras enfermedades, como por ejemplo HIV, tuberculosis, malaria resistente, etcétera. Son otras infecciones y aún otras enfermedades fuera de estas, como ya lo mencionaba el doctor Garzusi, cáncer, enfermedades inflamatorias, etcétera. Pero este patrón, este escenario tiende a modificarse. No puedo decir lo mismo de Guatemala, pero en el mundo de países desarrollados, este panorama, este escenario está modificándose. Como última noticia en cuanto al virus, puedo decirles que hay variantes del virus, las llamadas mutaciones que hacen que el virus se torne no más agresivo, no provocando más enfermedad, pero sí produce con mayor facilidad la infección. No es una infección más grave, pero sí estas cepas se diseminan con mayor facilidad y con mayor amplitud. Y estas han sido documentadas en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Y vamos a ver de que las vacunas actualmente disponibles pues tienen cierta también eficacia en contra de algunas de estas nuevas cepas, no de todas, y no todas las vacunas tienen la misma eficacia, pero será una de las cosas que vamos o de los temas que vamos a abordar más adelante. En la cadena de infección siempre es importante 3 elementos, y no solo para COVID-19, sino para cualquier infección. Y en estas intervienen 3 elementos básicos. El germen infectante, que en este caso es el SARS-CoV-2, el huésped, o sea, el ser humano que con algún grado de vulnerabilidad se va a infectar, y por supuesto que el medio ambiente. Y vamos a tener que siempre la puerta de entrada va a ser la misma. Va a ser las membranas mucosas de nariz y boca, que los modos de transmisión ya los mencioné, es a través del aire y del contacto directo con superficies contaminadas con el virus. Y que la persona susceptible va a ser aquella que tiene alguna enfermedad de base, o bien aquella persona que no va a tener acceso a la vacuna de cara al futuro. Esas van a ser las personas que van a estar siempre susceptibles a infectarse. Esta es una enfermedad que ha generado un alto grado de investigación. Muchos investigadores, muchos ensayos clínicos, muchos documentos publicados,
Y no solo en el contexto de la vacuna. Vean ustedes, también hay mucho con relación a los métodos de diagnóstico, porque tan pronto como el virus fue documentado y fue llamado SARS-CoV-2, básicamente tan rápido como en un mes ya teníamos las primeras pruebas de diagnóstico. Y así es como ustedes han escuchado que el hisopado nasofaringeo nos permite obtener muestras en las cuales se detectan el material genético del virus a través de una prueba que se llama PCR, o el antígeno, que es la porción infectante del virus. Y por medio de la sangre podemos documentar anticuerpos, pero estos no nos sirven para diagnóstico de enfermedad activa, sino nos van a servir de cara al futuro para reconocer qué personas pudieron haberse infectado con anterioridad. No necesariamente se necesita, a propósito de la vacunación, tener anticuerpos negativos para que puedan ser las personas vacunadas. Y en países desarrollados, aún aquellos que tienen anticuerpos y que se hayan infectado en el pasado, también están recibiendo la vacuna. Y la reciben porque, de alguna manera, si bien es cierto, la enfermedad produce anticuerpos, las vacunas potencializan los niveles de anticuerpos, de manera que la persona va a estar más protegida. También ha habido investigación con relación al tratamiento. Muchas moléculas con propiedades antivirales están siendo ensayadas, anticuerpos monoclonales específicos para COVID-19, agentes inmunomoduladores, y también en el contexto de la prevención, ya también hay mucho escrito sobre las medidas preventivas. Por ejemplo, qué se sabe del uso de la mascarilla, en qué momento es una o dos. ¿Será que dos viene siendo quizá el número de mascarillas que debe usar una persona para tener un mayor grado de protección? ¿Cuál es la distancia que debe mantener una persona con otras, sobre todo que tienen alto riesgo de infección? Y por supuesto, vemos aquí en letras más grandes lo que respecta a la investigación en vacunas. Para hablar de vacunas, considero yo que es altamente importante hablar de cuáles son las propiedades que la vacuna ideal debe tener. Y de esa manera, reconociendo cuáles son estas propiedades, podemos decir, bueno, y las que tenemos ahorita para COVID-19, ¿será que reúnen esas propiedades para llamarla la vacuna ideal? Pues déjeme decirle que una vacuna, para hacerla ideal, deberá producir la misma protección inmune que produce la infección natural. Es decir, la misma cantidad de anticuerpos, solo que sin sufrir la enfermedad. Recuerden que estoy hablando de la vacuna ideal. Luego deberá generar inmunidad o protección inmunológica de larga duración para que la persona esté protegida por aquello de que se pueda exponer de nuevo al antígeno, o sea, al microorganismo para la cual la vacuna fue desarrollada y para la cual la persona recibió esa vacuna, aún años después de la vacunación. Es decir, puede que existan vacunas cuya con la que una sola dosis proteja para toda la vida. Por ejemplo, la vacuna recientemente, para unos 5 o 6 años, introducida para neumococo. Esa podría ser uno de los ejemplos. Y luego, la vacuna ideal deberá interrumpir la propagación de la infección, impidiendo el transporte del microorganismo en la persona vacunada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya no va a haber portadores o ya no va a haber infectados en las personas que recibieron esa vacuna como para poder transportar gérmenes y contagiar a otras personas no vacunadas. Luego, las vacunas, sumamente importante porque se ha venido hablando tanto de que, ¿y la vacuna de COVID es segura y es eficaz? Pues las vacunas la vacuna ideal deberá ser segura y el riesgo de cualquier efecto secundario debe ser mucho menor que el beneficio
de prevenir muertes y complicaciones graves por la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que algunas vacunas pueden generar efectos secundarios o eventos adversos como sinónimo, pero el padecer de estos eventos adversos debe ser mucho menor, por supuesto, que el beneficio que tiene la vacuna para prevenir muertes y complicaciones graves. En el caso de las vacunas COVID-19, muchas de estas propiedades pueden confirmarse en las que están todavía en estudio y han sido confirmadas en los ensayos clínicos de las vacunas ya disponibles. Y no será más que la vigilancia continua a largo plazo, tanto de enfermedad como de personas vacunadas, la que nos va a permitir reconocer si la protección que ofrece la vacuna es de larga duración o se necesitan refuerzos o dosis periódicas. Ojalá, y que podamos decir que si se necesitaran refuerzos, esos serían anuales, como con la vacuna contra la influenza. Y por supuesto, la vacuna evita que una persona vacunada, ya lo mencioné antes, transporte y propague el virus. La vacuna deberá reproducir la protección que brinda la infección natural sin causar enfermedad, generar inmunidad de larga duración, y esto es a manera de, como extracto de la diapositiva anterior, evitar que haya transmisión del virus que provoca la enfermedad y ofrecer seguridad. Recuerden, este es el extracto de la diapositiva anterior, o sea, en pocas palabras. ¿Cómo trabajan las vacunas? Ustedes van a saber de que hay varios tipos de vacunas. Por lo menos ahorita están disponibles 2 tipos de vacunas. Las vacunas de ARN mensajero, que después hablaremos brevemente, y las vacunas que utilizan un vector viral para transportar la información genética que nos va a permitir que la persona vacunada produzca anticuerpos tan pronto esté en contacto de nuevo con el virus. Pues las vacunas suministran componentes llamados antígenos. El antígeno es la partícula extraña que todo microorganismo infectante posee para llegar al ser humano. Estos generalmente pueden estar contenidos en una vacuna de manera inactivada, atenuada, o sea, debilitada. Los virus también pueden ser modificados, pueden ser bacterias o puede ser material genético como en el contexto de la vacuna contra COVID-19 y se utilizan para preparar a su sistema inmune para defenderse de infecciones específicas. Me vacuno contra el sarampión, me protegerá contra el sarampión. Me vacuno contra influenza, de igual manera, eso va a permitir que yo no enferme de influenza y tenga que enfrentar una enfermedad que pueda ser, que pueda generar complicaciones graves o que pueda ser inclusive mortal. Una vez el antígeno penetra, llega al cuerpo, la vacuna es la que se encarga de entregar este antígeno y es reconocido por su sistema inmune como una partícula extraña, porque no es normal que un antígeno llegue a una persona sin que la persona genere algún grado de reacción contra esto, porque el sistema inmune lo detecta de inmediato como una partícula extraña que no es propia de la persona y responde contra esta partícula extraña fabricando anticuerpos y generando la activación de células de memoria. Células de memoria que servirán en el caso de que después de vacunada la persona, unos 6 meses después, se ponga en contacto con este antígeno, pues el organismo va a fabricar anticuerpos, soldaditos que defienden contra el virus y va también a activar células de memoria que van a reconocer ese virus, esa partícula, porque ya se la fue administrada mediante una vacuna o en el caso de que hubiese enfermado previamente, pues por haber sufrido la enfermedad. Cuando estas células de memoria se encuentran de nuevo con el antígeno,
sea por una infección natural o por las dosis adicionales que pueda recibir de vacuna, los anticuerpos específicos, esos soldaditos de los cuales hablo, se producen más rápido y en mayor número que durante la primera respuesta. Para eso es que sirven las vacunas, ¿verdad? Una vacuna no necesariamente es 100% efectiva en que la persona que la recibe nunca va a desarrollar la enfermedad, pero algunas veces puede adquirir la enfermedad, la infección, pero de una manera más leve. ¿Por qué? Porque va a tener esas células que van a reconocer a ese antígeno y van a actuar rápidamente en defensa de la persona. Esta respuesta es similar a la respuesta que sigue a padecer la enfermedad, pero sin los riesgos que representan la enfermedad en sí, ya que el microorganismo utilizado en una vacuna se debilita artificialmente, es decir, se atenúa, o bien se modifica o bien se inactiva. Eso quiere decir que no está recibiendo un virus vivo, está recibiendo un antígeno de un virus que ha sido modificado en el laboratorio, pero que ya no es un virus vivo. Para desarrollar una vacuna eficaz, los investigadores ejecutan ensayos clínicos evaluando, midiendo la respuesta de anticuerpos que se genera tras administrar la vacuna y establecer con relación a esta vacuna si es necesaria una sola dosis, 2 dosis o más, si es, y se prueba con diferentes dosis de la vacuna. Podría ser 2 por 10 a la 10 virus o 5 por 10 a la 10, como en el caso de la cantidad de virus que lleva una dosis de vacuna de Pfizer que en el momento se está administrando. También se prueba con diferentes intervalos de tiempo entre dosis de vacuna. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que una vacuna se administra cada 3 semanas, como la de Pfizer. Otras son un intervalo de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis, como la de Moderna, muy pronto la Sputnik V o la de AstraZeneca, o una sola dosis, por ejemplo, con la vacuna que ya se conoce, que es la de Johnson y Johnson, y que la compañía farmacéutica ya sometió para su aprobación a la Agencia de Medicinas Europea, que es donde tocaron las primeras puertas, no con la FDA en los Estados Unidos, para que la vacuna sea autorizada, aunque sea a manera de emergencia, como sucedió con Pfizer y con Moderna, y se puede emplear en los distintos países que la aprueban. Y también se prueba en diferentes grupos de edad. Es decir, la vacuna que se desarrolla se prueba en poblaciones infantiles, en adolescentes, en adultos, en la tercera edad y algunas veces no solamente en individuos sanos, sino que en grupos que tienen alguna enfermedad crónica. Entonces, esto da pie a desarrollar la vacuna. Y se van a utilizar aquellas que tengan el mejor perfil de eficacia y el mejor perfil de seguridad. Quiero decir con seguridad que le provoque la menor cantidad de efectos adversos y que estos eventos sean lo más leve posibles y que no generen ningún riesgo para la vida al recibir la vacuna. Cuando ya la vacuna, tanto en ensayos clínicos o como ahora que ya se está utilizando ampliamente, sobre todo en países desarrollados, entonces se van a observar cuál es la duración de los anticuerpos y el efecto sobre los niveles de anticuerpos si se administrara una dosis de refuerzo y si la vacuna solo impide que las personas se enfermen gravemente o si también les impide propagar el virus. Reitero,
las vacunas actualmente disponibles no son 100% eficaces, pero en cuanto a evitar una infección. Pero lo que sí podemos estar seguros es que tienden a generar una enfermedad más leve y mejor tolerada, y los pacientes ya no tendrán que llegar a los intensivos de los hospitales, enfrentar una enfermedad severa y sobre todo una alta mortalidad. Para desarrollar una vacuna eficaz, y este es el contexto de COVID-19, los fabricantes de las vacunas han mostrado pruebas de su eficacia. ¿En qué sentido? En disminuir las infecciones de intensidad moderada a grave, en disminuir las infecciones severas y con ello las tasas de hospitalización y las muertes, y que manifiesten eficacia también contra las nuevas cepas, como la del Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica. Las vacunas en uso han mostrado reducción de los niveles del virus en estudios inicialmente en animales y posteriormente en ensayos en personas sanas. Recordemos que primero los ensayos se hacen en personas sanas y tan solo unos pequeños números o porcentajes son de personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes con cáncer, las personas inmunocomprometidas. Esos son pequeños números, por lo cual la información que se tiene también es muy pequeña, es muy pobre. Ya no digamos en el contexto de niños, de embarazadas, que realmente la información es nula. De manera que yo ahorita, cuando hable de la vacuna, les voy a decir, no hay información con respecto a los niños o personas por debajo de 16 años, como en el caso de la vacuna de Moderna, o de 18 años, como la vacuna de Pfizer. Perdón, es al revés, 16 años para Pfizer, 18 para Moderna. O sea que si su niño tiene 9 años, no puede ser vacunado en este momento porque no hay información que nos permita decir que la vacuna que es efectiva y segura para una persona de 50 años lo va a ser también para un niño de 10. La eficacia de las vacunas ha sido medida comparando el número de infecciones en el grupo vacunado contra el que solo recibió un placebo. Les voy a contar, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca, a un grupo se les dio la vacuna y a otro grupo se le dio otra vacuna, que era la vacuna de meningococo, porque comparten el mismo vector viral, así como también el placebo fue solución salina. Y el resultado final, al comparar las cifras que aportaron las personas vacunadas y las no vacunadas o que recibieron placebo, es que el número de infecciones fue muy inferior en el grupo que recibió la vacuna, en comparación al que no la recibió. ¿Qué hablamos de seguridad? Una vacuna debe ser eficaz, pero también debe ser segura. Debe mostrar que en un número importante de personas, y estoy hablando de decenas de miles que reciben la vacuna, en ensayos clínicos, y ya no digamos en cientos de miles de personas que la están recibiendo como parte de ese plan de emergencia que ha establecido FDA, la EMA en Europa y los ministerios de salud de los distintos países, puedan ver que las vacunas se administran y que la tasa de eventos adversos al recibir la vacuna es muy baja y que además de ser baja, los efectos son leves y raramente producen una condición grave y menos aún son causa de muerte. Entonces, hasta ahora no se han reportado reacciones adversas graves
en los que ya han sido vacunados como parte de los ensayos clínicos o de los programas de emergencia. Las reacciones hasta ahora notificadas han sido similares a las observadas con motivo de la administración de otras vacunas. Si usted ha vacunado a su niño o si usted, persona adulta, se ha vacunado contra influenza, algunas veces ha tenido dolor en el sitio de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, y la gente interpreta estos síntomas como que le dio la influenza y que la vacuna realmente le funcionó mal, porque lejos de protegerla, la infectó y con ella se adquirió influenza. Y no es así. Lo que pasa es que las vacunas pueden producir eventos secundarios, efectos secundarios, pero lo importante es que estos sean de naturaleza leve y que transcurran en horas o bien en 1 a 2 días o que bien puedan resolver con la toma de algún medicamento con fines de aliviar los síntomas. A eso se le llama tratamiento sintomático. Entonces, creo que vamos entrando ya en lo que son las vacunas con toda esta información. Y por supuesto que debemos de hablar que hay contraindicaciones para recibir vacunas. Si una persona, por ejemplo, con una primera dosis de una vacuna con la cual deben recibirse 2 dosis, se observa un fenómeno alérgico severo que lo pone a la persona en riesgo de muerte, pues estará contraindicado poner una segunda dosis, ¿verdad? Entonces, para eso es que se establecen todos los estudios, las etapas de investigación por las cuales debe pasar una vacuna. Y por supuesto, habrá que tener cierto grado de precauciones que no contraindiquen la vacuna, pero que hay que tener precaución. Volvamos al ejemplo de la alergia. Si es una alergia de leve a moderada, pues entonces no le voy a decir al paciente, no se vacune en la segunda dosis, pero tenga precaución. Infórmele al vacunador lo que usted ha tenido con motivo de otras vacunas o de otros medicamentos. Entonces, la persona que va a vacunarle va a tener la precaución de estar atento a cualquier eventualidad en el contexto de alergias. Bueno, vean ustedes, la investigación en las vacunas contra COVID viene de mayo para esta fecha. Mayo a diciembre, que fue cuando se instaló el programa de emergencia para comenzar a utilizar las vacunas. Eso quiere decir 7 meses. Y estos 7 pasos se desarrollaron en 7 meses. Situación que para otras vacunas, por supuesto, no en circunstancias de pandemia, les llevó 4 o 5 años. O sea que algunas de las vacunas emplearon métodos mediante los cuales se elaboraron vacunas en el pasado. O bien se utilizó tecnología que ya existía, pero que no había sido aprobada para el desarrollo de otras vacunas, como la de ARN mensajero, que es la que sirvió de método para la elaboración o de tecnología para la elaboración de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y primero se analiza el virus. Es el primer paso. Yo voy a analizar el SARS-CoV-2 para ver qué porción es la que ocasiona las reacciones inmunes. Y al principio yo les puse la figurita del virus y les dije que 2 porciones son importantes en la estructura. La proteína S presente en las espigas, en los picos del virus, en la superficie, y el ARN. Pues a partir de estas 2 porciones se han venido desarrollando las diferentes vacunas y otras han utilizado
metodologías ya existentes como vacunas inactivadas, por ejemplo. Luego se diseña la vacuna para ver qué otros aditivos deben incorporarse a esa parte del virus que va a desencadenar la reacción inmune. El paso 3 es, ya teniendo esa vacuna, la voy a ensayar primero en animales para ver si la vacuna es eficaz y si la vacuna es segura. Cuarto paso, ensayos en voluntarios. Pocos pacientes, pocas personas sanas en quienes yo evalúo la eficacia y la seguridad de la vacuna. Quinto paso, ya me he cerciorado de que la vacuna es efectiva en voluntarios sanos y entonces viene el procedimiento de aprobación mediante el, solicitud expresa con todo el dossier que contiene la información de la vacuna y lo someto a la FDA en Estados Unidos y a la EMA en Europa. Y por supuesto que la gran mayoría del resto de países pues van a seguir a si la vacuna fue aprobada por cualquiera de estas dos agencias, pues el resto de países en el mundo también la van a aprobar. Tal vez se sale de eso Japón, que tiene su propia agencia de medicamentos, y algunos otros países desarrollados. Pero en Europa, todos los países de Europa siguen lo que diga EMA, ¿verdad? Y en Estados Unidos y en Latinoamérica siguen lo que diga FDA y EMA. Así que después viene la producción en masa, que es proveer de la vacuna a toda la población. Y en este caso, pues todas las compañías que están produciendo vacunas se han comprometido para producir millones, 100 millones de vacunas en el caso de Pfizer, por ejemplo, es el compromiso de proveer esas 100 vacunas sin tener regalías, o sea, non-profit, sin que esto represente un negocio. Entonces, ya vimos los ensayos en humanos, tienen estudios en fase 1, que son en pequeña escala, 20, 100 personas para evaluar seguridad y para evaluar inmunogenicidad. ¿Qué grado de respuesta inmune induce la administración de la vacuna? Los ensayos en fase 2 son más extensos y se realizan en varios cientos de voluntarios sanos para evaluar eficacia. Aquí ya se incluye la evaluación de la seguridad y, por supuesto, de nuevo, la respuesta inmune. ¿Qué tasa de respuesta induce el otorgar la vacuna? Y los ensayos clínicos en fase 3 implican que la vacuna se estudia a gran escala en cientos, decenas o cientos o miles de personas y en varios sitios simultáneamente para evaluar eficacia y para evaluar seguridad. Cuando un producto farmacéutico, vacuna, medicamento, etcétera, cumplió con estas 3 fases, entonces es que se somete a las agencias que autorizan los medicamentos y entonces se dará libertad para que la vacuna sea producida en gran escala. Los objetivos de una vacuna eficaz contra COVID-19 tienen entonces los objetivos de prevenir enfermedad, prevenir ingresos a intensivo y prevenir transmisión. Con estos 3 objetivos vamos a prevenir infección, ingresos al hospital y, por supuesto, muertes. Para el 17 de diciembre de 2020, vean ustedes el número de vacunas que estaban por etapa de investigación siendo estudiadas. En fase 1, para seguridad y dosis, esto es en animales,
44 vacunas, en fase 2 para evaluar eficacia 19, en fase 3 18 para evaluar eficacia. Luego, para ese momento solo habían sido aprobadas por FDA las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna, y tan solo una vacuna abandonó después de los ensayos clínicos. Entonces, por supuesto que esto no es un esfuerzo de pocos, sino ha sido un esfuerzo de muchos, es un esfuerzo global en los cuales han intervenido todas estas organizaciones: Alianza Mundial para Acelerar el Desarrollo de Vacunas, Alianza Mundial de Vacunas con el objetivo de crear igualdad de acceso, y la COMVAC, que es un consorcio de centros africanos para el desarrollo y prevención de enfermedades. Y para nuestros países en Latinoamérica, la OMS a través de COVAX, que es una, digamos que una agencia que permite facilitar vacuna y, entre comillas, lo pongo de manera igualitaria, pues para todos los países que, por supuesto, contactan a OMS y le piden vacuna, ¿verdad? Y así es como todos los países están consiguiendo que 10,000 dosis, que 100,000 dosis, según el país y según la plata que tenga y según lo que les apruebe de gasto las distintas entidades, como en Guatemala podría ser el Congreso, que le autoriza al Ministerio de Salud Pública a erogar una cantidad de dinero para poder facilitarle de manera equitativa, entre comillas, la vacuna a toda la población guatemalteca, que ya es alrededor de 18 millones. Y estos 18 millones podrían verse disminuidos quizá a 14, porque hay una gran población que es de otras poblaciones en las cuales las vacunas no han sido estudiadas. Ya les decía, población infantil, embarazadas, etcétera. Entonces el número va a bajar, y si lo que buscamos es ofrecerle a la población protección de rebaño, pues el 60 al 70% podría ser la cifra, la meta que persigue toda autoridad de salud en los países del mundo. Estos son los diferentes tipos de vacuna contra COVID: DNA y RNA. En este caso, el virus es un virus RNA. Así que para quien le preocupe que le van a trasladar ADN del virus y que eso le va a trastocar toda su inmunidad, no es cierto. Esta es una porción de ARNA que se llama ARNA mensajero, la que se obtiene del virus y es trasladada a través, sea de un vector o no, hacia el organismo a través de la vacuna, de manera que cuando la persona vacunada se ponga en contacto de nuevo con el virus, va a reconocer, por supuesto, ese ARN y entonces echa a andar toda su maquinaria de defensa a través de anticuerpos. Otras vacunas son atenuadas, otras son inactivadas, otras son de subunidades, y la otra vacuna, el otro tipo que se está usando es el de vectores virales. Y los vectores virales no es nada más que yo le traslado a través de una vacuna a la persona que va a ser vacunada una porción de ese ARN en un vector viral que suele ser un adenovirus que ha sido manipulado en el laboratorio y se le llama adenovirus recombinante. Otras usan adenovirus de chimpancé, por ejemplo, como en el contexto de la vacuna de AstraZeneca. Por favor, el hecho de que sea de chimpancé no quiere decir que después va a andar usted de árbol en árbol, por favor, oye. Así que esto dio pie a que estas se conviertan en el momento las vacunas líder. Estas son las que están en investigación, alcanzando la fase 3 de investigación. En decenas de miles de participantes, de las cuales, de todas estas, la de Pfizer
La número 1 ya fue aprobada por emergencia, la de Moderna también, la Gamaleya, que es la Sputnik V, que es la número 4, que también ya fue autorizada, por lo menos lo fue en su país. Y algunos otros países amigos de Rusia, pues ya la han obtenido para poderla utilizar. Luego viene la de AstraZeneca, Universidad de Oxford, la cual acaba de someter su dossier, toda su información obtenida en los estudios a la EMA, la Agencia Europea de Investigación, y por supuesto tenemos hasta aquí, todas son 2 dosis, pero viene ya Johnson & Johnson, que también ya presentó a EMA su vacuna. En el caso de AstraZeneca, perdónenme, no es a EMA, sino al Ministerio de Salud del Reino Unido. Ahí es donde ya fue autorizada y entonces la vacuna ya tiene autorización para utilizarse en el Reino Unido y en los países que decidan tomar lo que el Reino Unido decidió a través de su sistema de salud. Y Johnson & Johnson, que es la primera vacuna de una sola dosis. Entonces, me permití hacer esta tabla en la cual les pongo las 5 vacunas que considero yo es importante en este momento a tener presentes. Las 2 de la izquierda, Pfizer y Moderna, porque ya están siendo utilizadas y son las primeras 2 de ARN mensajero. La de AstraZeneca, que está por venir a Guatemala, supuestamente, que utiliza vectores virales. La de Sputnik V, que es la rusa, Gamaleya de laboratorio, que es también por vector viral. Hasta ahí, todas son 2 dosis. Y por supuesto la de Johnson & Johnson, que también utiliza vectores virales y que es la primera de una sola dosis. Vean ustedes posteriormente las dosis y el intervalo entre dosis. Pfizer, 2 dosis, intervalo de 3 semanas, es decir, de 3 semanas deben transcurrir con un periodo de gracia de 4 días nada más para recibir la segunda dosis. O sea, 3 semanas más menos 4 días. La de Moderna son 2 dosis, 4 semanas entre una y otra. AstraZeneca, 2 dosis, 4 semanas entre una y otra, así como la de Sputnik. Y Johnson & Johnson, una sola dosis. Pero aquí es donde vienen las circunstancias de interés. Precio por dosis. Los países desarrollados no les importa. Van a comprar la vacuna que les da buenas cifras de eficacia y seguridad, aunque les cuesten $19.50 de dólar, como la de Pfizer, 25 a 37 dólares como la de Moderna. Ahí pueden echar pluma cuánto invirtió el Estado de Israel en regalarle 5,000 dosis a Guatemala de esta vacuna. La de AstraZeneca, 3 a 4 dólares. La de Sputnik V, que es la rusa, 10 dólares, al igual que la de Johnson & Johnson. Vean la eficacia. No porque una tiene alrededor de 95, otra 94, otra 91, las que tienen 70 y 66 son malas. No es cierto. La gran mayoría o un buen porcentaje de las vacunas desarrolladas contra otras enfermedades tienen esas cifras de eficacia, 60, 70%. O sea que si se logró un 95, eso es algo extraordinario que no necesariamente ha sucedido con otras vacunas desarrolladas para otras enfermedades. Y veamos la eficacia contra esas variantes, contra esas cepas que han mutado. Y vean, todas las 2 de ARN mensajero son efectivas. La de AstraZeneca es efectiva contra la de Reino Unido y de Brasil y pobre eficacia contra la de Sudáfrica. De la rusa, nadie conoce nada con relación a esta eficacia contra las cepas mutadas
y la de Johnson Johnson efectiva contra la de Reino Unido, y no deja de ser efectiva, pero en menor porcentaje para la de Brasil y Sudáfrica. Y aquí quiero llamar su atención únicamente a dos cosas, a una cosa: el almacenamiento, lo que está en la última línea de la diapositiva. ¿Qué es lo que hace que la de Pfizer no pueda ser fácilmente incorporada a Guatemala? Pues que la vacuna tiene que ser conservada y almacenada a menos 70, 75 grados centígrados. Y en Guatemala no tenemos una gran cantidad, y desconozco dónde tengan alguno, de los congeladores a menos 70 grados. Sí tenemos de menos 20 en Guatemala, pero no sé cuán suficientes son para comprar y almacenar la vacuna de Moderna, sobre todo que esta es la más cara hasta el momento investigada, 25 a 37 dólares, pero sí tenemos opción para poder manejar en refrigeración de 2 a 8 grados la vacuna Oxford, AstraZeneca, la Gamaleya, que es la rusa, y por supuesto la de Johnson y Johnson. Entonces, habiendo revisado todo esto, pasamos a las consideraciones de interés, y que creo yo son las que más interés les van a despertar a ustedes, si no es que ya lo tienen. En cuanto a la administración de las vacunas, ya sabemos que puede ser 1 o 2 dosis y que regularmente el periodo entre la primera y la segunda suele ser de 3 a 4 semanas dependiendo la vacuna. Ahora que hay personas que dicen, es que con una sola dosis es suficiente, y hay estudios. Perdóneme, hay observaciones que se han generado a partir de que las vacunas se liberaron como parte de este programa de emergencia. Y se ha podido observar que algunas personas que tardaron en acudir a ponerse la segunda dosis, resultó que la vacuna era bastante efectiva aún después de haber transcurrido ese periodo de tiempo entre 3 y 4 semanas. Así que son observaciones, pero que esto no nos permita extrapolar una observación y ponerlo como una regla de que, pues entonces ya no pongamos las 2 vacunas, sino solamente una, y así cubrimos más personas en la población. Perdónenme, por eso es que los estudios son multicéntricos, porque no necesariamente en los países desarrollados las personas van a reaccionar igual que en los países como los nuestros, o que una población de adultos sanos va a reaccionar igual que una población de personas con trastornos inmunológicos. Hay diferencias. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno interpreta las observaciones. Intercambiabilidad. Fíjese, doctor, que a mí me vacunaron con la vacuna esta que nos dieron de Moderna, que donó Israel, pero fíjese que como alguien dijo que solo iban a poner una, ahora pues a mí me quieren poner una de AstraZeneca. Señores, todavía no hay información de que las vacunas sean intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Comienzo con una vacuna de ARN mensajero y después me pasan a una que es de vector viral, porque realmente la eficacia es diferente. Entonces, y no hay información hasta este momento que nos diga que las vacunas son intercambiables. La información hasta ahora nos dice, si usted comenzó con AstraZeneca, la segunda debe ser de AstraZeneca. Si usted comenzó con la vacuna rusa, termine con la vacuna rusa. Aunque entre AstraZeneca y la rusa, pues no hay demasiadas diferencias. Pero si nos apegamos a la regla, debe ser, como les digo, no intercambiabilidad. Coadministración con otras vacunas. Fíjese, doctor, que yo quiero aprovechar que voy a ir con el Ministerio de Salud, porque hasta ahorita ellos son los que se van a encargar de la vacunación.
para que me pongan de una vez la de la influenza. No, señores, no está investigado y por lo tanto no se aprueba que si yo me voy a poner la de COVID-19 me ponga la de neumococo o la de influenza o cualquiera otra. Deben transcurrir al menos 14 días entre que alguien se puso la de influenza y se va a poner la de COVID, o que alguien se puso la de COVID y quiere ponerse posteriormente la de influenza. 14 días entre la vacuna de COVID, antes o después, y luego se podrán poner cualquier otra vacuna. Pasamos a la vacunación de personas con infección o exposición previas al SARS-CoV-2, sin importar, o más bien, esto iría más al contexto de las personas sanas, sin enfermedades especiales, que se exponen al virus o que tienen el virus en este momento y deciden que lo van a vacunar. Personas que tienen historia de haberse infectado hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. En países desarrollados, las vacunan. En Guatemala no sé. No sé si en Guatemala, sin importar si ya tuvo la persona COVID, la van a vacunar. Pero lo que hacen países desarrollados y lo que dicen las compañías farmacéuticas que investigaron las vacunas es que la vacunación debe ofrecerse a las personas independientemente de los antecedentes de infección previa, haya sido esta sintomática o no por el virus SARS-CoV-2. De manera que si fuera este un país desarrollado o si fuera Israel, están vacunando a todos, hayan tenido o no COVID, ¿ok? Y hayan tenido COVID leve o COVID moderado o asintomáticos, pero están vacunando a todos. En Guatemala, no lo sé. Vacunación en personas con infección actual conocida por SARS-CoV-2. Es decir, ahora quieren vacunar a alguien que en este momento tiene la infección. La respuesta es, no debe vacunarse en este momento y debe ser la vacuna aplazada hasta que la persona se haya recuperado de la COVID-19. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Se sugiere que 90 días. Quiere decir que, entonces, que si yo ahorita tengo COVID y tengo opción de vacunarme, cosa que en Guatemala no está sucediendo, no me pueden poner, no es aconsejable que me pongan la vacuna. Debo esperar 90 días, 3 meses, para que yo me haya recuperado de la COVID que ahorita tengo y me puedan poner la vacuna. Vacunación en personas que recibieron la famosa terapia pasiva con anticuerpos o suero de convaleciente. Si usted es un paciente que tuvo COVID y le pusieron suero de convaleciente, eso quiere decir que a pesar de que no se tiene información acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna en estas personas que recibieron anticuerpos monoclonales o plasma o suero de convaleciente, al igual que las personas que tienen la infección, deben esperar 90 días, 3 meses, para evitar interferencias en el tratamiento con respuestas inmunes inducidas por la vacuna. 90 días. ¿Qué de la vacunación en personas con exposición conocida a SARS-CoV-2? Fíjese que me quieren poner la vacuna, pero resulta que mi maestro en el colegio, en la universidad, perdón, tiene ahorita COVID. Señor, espérese.
a ver si eventualmente usted va a desarrollar la enfermedad antes de que le pongan la vacuna. Alguien más podría decir, y lo hacen en Israel ahorita, lo vacuno independientemente si le va a dar para permitir que la enfermedad resulte ser más leve. También eso es aceptable. ¿Pueden las vacunas contra SARS-CoV-2 causar COVID? No, señores. La vacuna desarrollada contra este virus causa del COVID no le puede transmitir COVID. Eso es como el caso de me vacunaron contra la influenza y me dio influenza. No, si a mí me vacunaron contra el virus de COVID, no es la vacuna la que me va a causar COVID, porque ya sabemos cuál es la vía de transmisión que utiliza este virus para poder infectar. Recomendaciones que debe observar una persona vacunada contra COVID. A usted la vacunaron hoy y ¿qué es lo que usted tiene que observar? Recordar que ninguna de las vacunas desarrolladas actualmente en uso ofrece protección del 100%. No es cierto que protejan el 100%. Segundo, vigilar por la aparición de eventos adversos y en caso de que aparezcan, pregunte a su proveedor de salud, su médico de cabecera, cómo manejarlos. Hay dos tipos de efectos adversos: locales, como el dolor en el sitio de la inyección, e inflamación en el sitio de la inyección. Y sistémicos, como fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Todos ellos se tratan de manera sintomática, solo aliviando. No olvide agendar y acudir a la cita para recibir su segunda dosis. Aunque haya experimentado eventos adversos con la primera dosis, espere a que su potencial vacunador le indique si usted puede o no, o debe o no recibir la segunda dosis. Pero usted acuda. Y fíjese, doctor, que ya me pusieron la vacuna, entonces yo ya no voy a usar mascarilla y eso del distanciamiento tampoco, y la higiene de manos, pues ya no la voy a seguir. No. Toda persona que se vacuna debe continuar con las medidas preventivas que hasta ahorita estamos practicando. Distanciamiento, 2 metros, uso de 1 o 2 mascarillas e higiene de manos. Vayamos ahora a la vacunación y estos son unos minutos más. Gracias, doctor Garzusi, por respaldarme para que dé esto y me da tiempo. Vacunación COVID-19 en poblaciones especiales. ¿Cuáles son las poblaciones que yo decidí abordar? Las siguientes. Debo decir primero que hay grupos prioritarios para recibir la vacuna. Las personas extremadamente vulnerables, con alto riesgo de enfermar de manera severa y aún con riesgo de mortalidad. Y aquí incluimos mayores de 65 años, personas institucionalizadas en asilos, por ejemplo, en unidades o lugares donde atienden personas de la calle, enfermos crónicos con condiciones respiratorias, cardíacas, renales, hepáticas, neurológicas, diabetes, inmunocompromiso, ausencia del vaso, obesidad mórbida, enfermedad mental severa, también entran dentro de los grupos extremadamente vulnerables. Y junto con ellos, el personal esencial, tales como personal sanitario, y aquí no son solo médicos, son también enfermeras, gentes que hacen la limpieza, personal de laboratorio, de rayos X, etcétera. También los trabajadores sociales, aquellos que cuidan en hospicios o asilos o residencias para ancianos y cuidan a esas personas vulnerables,
también deben recibir la vacuna. El personal de programas de vacunación contra COVID-19, no solo me están vacunando a mí, eventualmente yo llego incubando la enfermedad, me vacuna y resulta que la persona que me vacuna va a salir con la enfermedad. También ellos. Y luego los grupos han sido seleccionados en base a la epidemiología de la infección, observada desde el inicio de la pandemia, riesgo de enfermedad severa, mortalidad y otras consideraciones. Y esas consideraciones son etnia, privación y ocupación. Es indispensable una adecuada cobertura en estas poblaciones. Más de alguna de las personas que me escuchan será alérgica. Entonces, ¿qué debe hacer una persona alérgica o con historia de alergias en el contexto de la vacunación? Pues les puedo decir que existen informes de que algunas personas han experimentado con la vacunación contra COVID reacciones alérgicas graves llamadas anafilácticas después de recibir la vacuna. Y una reacción alérgica se considera grave o anafiláctica cuando una persona necesita ser tratada con epinefrina o que saben que deben tener una jeringa prellenada o una pluma que contenga epinefrina, o si bien ha tenido necesidad de ir al hospital para que le manejen. Y no necesariamente con haber recibido otra vacuna u otros medicamentos, sino también con que haya desarrollado una reacción anafiláctica sin conocer cuál fue la causa. También ha sido reportado de que algunas personas han presentado reacciones alérgicas no graves en las 4 horas siguientes a la vacunación. A esto se le llama reacción inmediata. Y esto significa tener urticaria, edema facial o de otros sitios y broncoespasmo, o sea, cierre de los bronquios por el fenómeno alérgico. Siguiendo con lo de alergias, en este caso severas, si la persona tiene historia de alguna reacción alérgica grave o anafiláctica a cualquier ingrediente de una vacuna COVID-19 por ARN mensajero, no debe recibir ninguna de estas vacunas disponibles actualmente. Esos componentes se los voy a trasladar rápidamente después. La recomendación es que si tras la primera dosis presentó una reacción grave, no reciba la segunda, pero eso lo va a decidir el que le va a vacunar con la información que usted le proporcione. Toda persona alérgica cuya alergia haya sido no severa, debe de permanecer en el sitio donde le vacunan por 30 minutos. Y toda persona sin historia de alergias debe permanecer al menos 15 minutos. Eso es lo que debe incluir el programa de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud Pública de Guatemala y de cualquier otro país. Estos son los ingredientes de las vacunas. Algo engorroso, algo difícil, pero si usted tuviera la necesidad, pues esta plática va a quedar grabada, ya les dirá cómo pueden tener acceso a ella. Y esta es la diapositiva que reúne cuáles son los ingredientes de las vacunas de Pfizer y Moderna. La de AstraZeneca, pues no tiene ARN mensajero, pero sí tiene lípidos, tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿verdad? Que considero no son elementos que provoquen alergia, pero es importante que usted los conozca. Otras enfermedades subyacentes, usted debe enterar a la persona que le va a vacunar de qué enfermedad padece. Y es importante que sepan que la gran mayoría de las personas con quien se tiene la experiencia documentada y reportada en la literatura son personas sanas, porque la mayoría de las vacunas se desarrollaron en esta población de sujetos sanos. Poca es la experiencia en personas que fueron vacunadas por debajo de los 16 años. No hay experiencia alguna, fueron de los 16 a 18 para arriba
Pocas son las personas por arriba de 65 años que fueron vacunadas, pocos fueron los diabéticos, pocos fueron los pacientes con cáncer y otras condiciones, de manera que en este momento el problema no es la seguridad, el problema es la eficacia. Lo que no se sabe es si la vacuna va a ser igualmente eficaz en las personas sanas que en las personas que tienen enfermedades como por ejemplo cáncer o personas que tienen inmunocompromiso por otro origen. El problema no es la seguridad. Los efectos adversos van a ser los mismos que en personas sanas que fueron vacunadas. El problema es la eficacia, que lo que es eficaz en el 95% para los sanos, para las personas con inmunocompromiso puede ser el 60, el 50 o el 40. No hay información todavía al respecto. Y esto es lo que le quería decir a propósito del compromiso inmunológico. Vean el segundo parrafito. No existe información acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna en estos grupos de inmunocomprometidos. ¿Cuáles son estos grupos? Las personas con infección por HIV, las personas que padecen otras condiciones de inmunocompromiso debido a medicamentos que reciben, sean esteroides, anticuerpos monoclonales por artritis reumatoidea, por cáncer, por leucemias, o terapias inmunosupresoras porque se tiene lupus, etcétera. En pacientes con cáncer. El doctor Garzusi me pidió que incluyera a los pacientes con cáncer porque lógicamente la invitación que le llegó a usted para acudir a esta presentación fue por el Instituto de Cáncer, del cual el doctor Garzusi es director médico. Lo primero es preguntar si usted tiene cáncer a su proveedor de salud, doctor Garzusi o cualquier oncólogo o hematólogo, o el equipo de atención médica, su nivel individual de riesgo basado en su condición, tratamiento y nivel de transmisión en su comunidad. O sea, en el área donde usted vive, en el área donde usted trabaja, ha habido COVID, a eso se refiere el nivel de transmisión en su comunidad. No suspenda los medicamentos que usted toma ni altere su plan de tratamiento sin hablar con su médico. Asegúrese de tener un suministro de los medicamentos que recibe por al menos 30 días. Y no retrase su tratamiento ni una atención de emergencia por recibir la vacuna. Fíjese, doctor, que a mí me van a vacunar mañana contra COVID. Espero que este escenario ocurra. Pero fíjese que comencé a sangrar por la nariz porque me pusieron mi quimioterapia hace una semana. Señora, deje la vacuna a un lado y vaya a la emergencia o con su médico para recibir su manejo por el tratamiento de cáncer que usted está llevando. Dentro de los eventos adversos menos frecuentes de las vacunas, existe afección de ganglios linfáticos. Recuerden ustedes que los ganglios linfáticos aumentados de tamaño son el anuncio de un linfoma, un cáncer de mama, otros tipos de cáncer. Y si la vacuna me causó ganglios linfáticos aumentados de tamaño y con mucha sensibilidad, entonces eso me genera cierto grado de ansiedad. Entonces, por eso le traigo esta diapositiva. Algún porcentaje, 0.3 o 0.6% de personas que le han sido vacunadas pueden desarrollar aumento de tamaño y levemente doloroso los ganglios axilares en el sitio o en la axila del brazo donde le vacunaron. De manera que es un lugar preciso donde ocurren estos ganglios. Es que fíjese, doctor, que a mí me quitaron el pecho de ese lado donde me vacunaron. Señora, que no le vacunen de ese lado.
que le vacunen del lado contrario a donde le quitaron el pecho por motivo de un cáncer de mama. Hay que tener ese grado de confianza con el médico que la va a vacunar y trasladarle esa información, por favor. ¿Debo esperar cuánto tiempo para que estos ganglios axilares desaparezcan? Pues lo usual es que en unos días desaparezcan, pero si no ocurre, espere 2, 3 semanas. Pero usted informe a su médico lo que está sucediendo. Esta información o esta condición permanece en investigación todavía, pero tómela en cuenta y téngala ahí presente en su cabecita. Las personas con cáncer o con historial de haber tenido cáncer en el pasado no fueron incluidas dentro de los grupos recomendados por el CDC para recibir las vacunas. De manera que es poca la información que pueda tenerse, pero si usted tiene un cáncer que ya remitió, que usted curó, entonces, y que se encuentra estable, vacúnese. El problema de nuevo no es la seguridad, no son los eventos adversos, no es que la vacuna le vaya a transmitir algo, es que la eficacia de la vacuna puede ser diferente a la que se observó en las personas sanas o se observa en las personas sanas. Algunos tipos de tratamiento con los cuales usted puede estar familiarizada si ha tenido cáncer, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea o inmunoterapia, pueden afectar el sistema inmunológico. Por lo tanto, de aquí deriva que también puede afectarse la eficacia de la vacuna. Téngalo presente. Los estudios iniciales para probar las vacunas contra la enfermedad COVID-19 no incluyeron a estas personas, ya lo hemos dicho. Y vacunarse con las alternativas actuales no implican riesgo de transmitir COVID-19 a la persona con cáncer que la recibe. Por favor. Las embarazadas. Yo quisiera decirles en una sola palabra, si usted está embarazada, no se vacune. Si usted no sabía que estaba embarazada y se puso la primera dosis, no se ponga la segunda. ¿Correcto? Esto es lo que puedo yo transmitirle de lo que es el contenido de esta diapositiva y de esta otra. Por favor, si usted está embarazada o tiene un retraso en su menstruación, por favor, aclare ese retraso y si resulta que es un embarazo, no se vacune. Y si usted tenía un retraso y no escuchó esta charla y se puso la primera dosis, pues ojalá y escuche a otra persona que le pueda decir, no se ponga la segunda. Y si no, a la persona que le puede llegar a vacunar en alguno de los sitios que el Ministerio de Salud designe, dígale que usted está embarazada, por favor, para que no le vacunen o no le pongan la segunda dosis. ¿Qué hacer con las mujeres que ya resolvieron su embarazo, pero que están dándole el pecho a su bebito? Tampoco hay información, pero por favor, si usted se va a poner una vacuna de vector viral, yo le diría, no tenga pena, vacúnese. Y si usted va a recibir una vacuna que contiene ARN mensajero, pues tampoco tenga pena. El problema son las vacunas con virus vivos y ninguna de las vacunas desarrolladas y en uso o de las que están en investigación son vacunas con virus vivos. Así que no tenga pena. Si usted es una mujer que está dando pecho, que ya resolvió su embarazo. Contraindicaciones para la vacuna, básicamente las alergias graves. ¿Verdad? O si hay embarazo, o si usted
tiene algunas de las condiciones que ya mencioné, por las cuales usted debe esperar 90 días para poderse vacunar. Estos son los países con mayores porcentajes de vacunación. La fuente es Statista y esto es a febrero 5. Y ustedes han sabido que Israel hace unos 3 semanas hizo un nuevo lockdown. No deja salir gente de Israel, como tampoco deja entrar gente de los países del mundo, del resto del mundo, y eso ha permitido que alcancen cifras cercanas a lo que es la inmunidad de rebaño. Increíble, pero Arabia o los Emiratos Árabes también están vacunando con cifras que son bastante considerables, y ellos han estado utilizando vacuna china o vacuna básicamente china o de la India. Las nuevas vacunas en desarrollo, las últimas que se han adherido al pipeline en este año, son de la India. Son los que más están investigando vacunas ahorita. Bueno, con esto concluyo. Estas son las 4 vacunas que actualmente están en uso por los países de Latinoamérica, digamos. Y ¿qué les puedo decir yo? ¿Con cuál quiere usted vacunarse? Difícilmente podemos tener la respuesta, porque hasta este momento ya todavía no tenemos una información veraz, segura, confiable por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Lo digo con toda tranquilidad y espero que lleguen a darnos esa información. Muchas gracias. Y aquí concluyo la charla y quito la charla de la pantalla. Gracias, doctor Garzusi, por el tiempo que usted me permitió. Y ahora, pues podemos pasar a las preguntas. Espero que muchas de las preguntas que habían llegado previo a esta conferencia, charla, hayan sido respondidas, y aquellas personas que recién se incorporaron o que no tuvieron la respuesta, pues entonces espero las preguntas. Muchas gracias. Doctor Pesarosi, impresionante la presentación. Muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta forma tan clara, tan detallada. Creo que sí se respondieron muchísimas preguntas que nos habían enviado anteriormente y que nos estuvieron enviando durante toda la presentación. Y creo que las preguntas van más que todo a reforzar nuevamente las mayores preocupaciones que tienen la mayoría de nuestra audiencia. Efectivamente, no hay ningún medicamento, y mucho menos ninguna vacuna, que no cause más de algún efecto adverso. Hasta una aspirina puede causar un efecto adverso, y hasta un efecto adverso severo. Hemos visto, y el doctor sobre todo habrá visto, reacciones alérgicas muy severas, incluso por aspirina. Entonces, estos medicamentos no son la excepción. No hay, como el doctor lo mencionaba, no hay un 100% de eficacia, ni tampoco un 0% de efectos secundarios, así, pero como él lo explicó, son efectos adversos bastante manejables, afortunadamente leves, y con una eficacia muy respetable, superando la eficacia de vacunas que muchos de ustedes probablemente han confiado en las vacunas que han puesto a sus niños, o ustedes mismos, que tienen seguridades iguales y eficaces hasta menores de la que estamos hablando. Entonces, doctor, de nuevo, perdón que vamos a repetir estas cosas, pero hay algunos, de nuevo, las poblaciones que más pudieran tener problemas o efectos secundarios. Usted mencionó los alérgicos,
los asmáticos, pero no quiere decir de que el que haya tenido una alergia porque es alérgico a los camarones, o una persona que es asmática, no quiere decir que esté contraindicado, ¿verdad? No está contraindicada, pero sí es prudente que la persona que se va a vacunar le diga esto al vacunador, porque entonces va a tomar la precaución no de que usted espere 15 minutos en un ala del centro de vacunación, sino que espere 30, que sería un periodo de tiempo más favorable, ¿verdad? Y que usted sepa que en cualquier escenario en que tuviera una reacción alérgica posvacunal, que podría ser en las 4 horas siguientes, pues usted si pudiera tomar la precaución de quedarse en la cercanía a una institución de salud o pudiera ser una medida apropiada. No con ello pretendo alertarle, sino lo que pretendo es aconsejarle. Excelente. De nuevo, pacientes inmunosupresos, trasplantados, con enfermedades reumatológicas bajo tratamiento, colitis ulcerativa, artritis, escleroderma, tampoco está contraindicada. Así es. No, no, pero se persigue que la enfermedad se encuentre estable con los fármacos que su médico, su proveedor de salud le ha prescrito. Y, por supuesto, debo reiterarle que el problema no es que usted vaya a estar, si usted tiene una enfermedad de estas, estable, tomando sus medicamentos, no quiere decir que usted, persona con esta enfermedad, vaya a tener un exceso de reacciones adversas, ¿no? El problema es que usted puede no desarrollar la misma protección que ofrece una vacuna a una persona que no tenga su enfermedad, ¿verdad? Pero no es que usted va a estar en riesgo, no es que yo le diga, usted no se vacune. Si usted está estable, vacúnese, pero sepa que pudiera. Es una probabilidad de que la eficacia de la vacuna en usted pueda no ser la misma que una persona en condiciones de salud, pues una persona saludable. Yo solo quisiera ampliar que acá salieron las guías de la Asociación de Oncología Clínica para los pacientes con cáncer en vacunación y tampoco está en absoluto contraindicado que se vacunen los pacientes con cáncer, incluso pacientes con leucemia. De nuevo, poca información sobre si la eficacia pudiera ser menor. Eso sí, los pacientes con neutropenias o leucopenias importantes, es muy probable que la vacuna no vaya a funcionar mucho, entonces es recomendable corregir esa situación antes de buscar una situación importante. Otros, los pacientes anticoagulados pudieran tener más problemas de hematomas tal vez, o en el sitio por la punción, deberían de suspender su aspirina o su anticoagulante para recibir la vacuna. Si la persona si la persona recibe anticoagulantes, pero la condición por la cual los recibe es susceptible de suspenderlos transitoriamente, pregunte a su médico por cuánto tiempo puede suspenderlo. Si usted no puede suspenderlo, cuando llegue ante el vacunador, dígale que usted toma anticoagulantes. De todas maneras, estas vacunas han sido diseñadas para ponerse en el músculo deltoides, en el brazo. Por nada del mundo, y espero que así sea, ningún vacunador le va a decir que se la va a poner en el glúteo, porque no es la manera correcta de administrar una vacuna. Tendrá que ser en el músculo deltoides por debajo del hombro. Usted le expresa que toma anticoagulantes
y la persona podrá tomar las precauciones del caso para que la vacuna sea una vacuna con mínimo riesgo. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Pues, como en todos los casos, una adecuada antisepsia y posteriormente la vacuna que se pone son 0.3 a 0.5 centímetros cúbicos en el caso del mayor volumen. En el caso de la vacuna de Pfizer es 0.3. En todo caso, 0.3 a 0.5. Y se le pone acá, se limpia bien, una aguja muy delgadita, 23 o 25, se pone y con cuidado, y se saca con cuidado y se hace presión. Estoy seguro que hematomas con toda seguridad no se van a formar, eventualmente algún moretito. Pero usted infórmele al vacunador y usted va a ir a vacunarse con anuencia de su médico de cabecera. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y aquí veo yo agradezco a todos ustedes por las muestras que nos trasladan, que han quedado satisfechos con la presentación. Muchas gracias, no quiero dejar, porque después nos despedimos y yo no tuve la oportunidad de poderles agradecer. Por favor, siga, doctor Garzusi. Gracias, doctor. Igualmente para los que me han escrito a mí y a Íntegra. ¿En algún momento serán seguras las vacunas para nuestros hijos, o sea, menores de 16 o 18 años, como que todavía no se tiene información? Ya comenzaron a realizarse, ya hay estudios diseñados, ya hay algunos estudios corriendo. Por ejemplo, la vacuna Moderna ya tiene estudios en población infantil, de manera que yo considero que si en 6 a 7 meses tuvimos toda la información que ahorita yo les estoy compartiendo, en un periodo no mayor de ya habrá información con respecto a población infantil. Excelente. Todos hemos visto que los que no están muy de acuerdo en, en vacunarse, doctor, que dicen, pero si igual me vacuno, pero de todos modos voy a tener que seguir usando mascarilla, voy a tener que seguir tomando mi distanciamiento, igual no voy a poder ir a visitar ni reunirme con mis amigos, ¿para que me la pongo? Y hace unos días el doctor Fauci salió diciendo de que pues nosotros tenemos dos responsabilidades como individuos y obviamente como miembros de una sociedad. Como individuos estamos cumpliendo nosotros, por supuesto, con vacunarnos, pero como miembros de una sociedad todavía no tenemos la suficiente información qué tan, qué tan infecciosos vamos a ser, porque no, la vacuna no nos evita la infección. Podemos infectarnos del virus nuevamente. Sin embargo, el objetivo de la vacuna es no desarrollar una enfermedad severa o moderada Es o correcto. evitar la muerte. Entonces, podemos siempre tener virus en la nasofaringe, aún vacunados. Y no se tiene suficiente información si esa carga viral, y ahí va mi pregunta, doctor, ¿qué significa eso? Y cómo es de que las preguntas es por qué a algunas personas les da más severas que a otros, por qué algunos infectan más que a otros. Si esa carga viral en vacunados va a ser lo suficientemente baja como para que la infectividad o Contagiosidad. la contagiosidad, excelente, la contagiosidad vaya a ser tan baja que uno pueda ya quitarse la mascarilla. ¿Cuál es su Sí. opinión? Pregunta difícil, pero yo con la información que tengo le puedo responder. Primero, comparto definitivamente la información que nos ha sido trasladada de los investigadores que han estado a cargo del desarrollo de vacunas y de las medidas preventivas que hasta ahora hemos empleado. Yo podría abordarlo no desde desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de responsabilidad que tengo yo como un habitante de Guatemala, donde estoy seguro
que va a tardar muchísimo tiempo en que se alcance una cifra que proteja a lo que se llama inmunidad de rebaño, que es el 60 a 70% de vacunados. Eso es imposible que lo vayan a lograr con un sistema de salud como el que tenemos, con la capacidad financiera que tiene nuestro país para poder obtener la cantidad de vacunas que se necesitan, instalar todos los centros de salud que son necesarios para, con la finalidad de alcanzar ese 60-70%. Es imposible, sobre todo haciéndolo solo el sistema de salud del país, de salud pública. Salvo que, como ocurrió con las pruebas de diagnóstico, que al final el Ministerio de Salud decidió abrir y darle la oportunidad a la iniciativa privada a través de hospitales privados para que después de haber adquirido todo el entrenamiento ahí también pudieran tener la posibilidad de tomar las muestras sin poner en riesgo al personal para poder desarrollar o elaborar las pruebas de diagnóstico. Entonces, lo mismo yo pido, no puedo exigir, pero yo también pido a las autoridades de salud que liberen esa posibilidad y que va a haber en el corto plazo la posibilidad de que las compañías fabricantes de vacunas vendan a la iniciativa privada el producto. Y no esperemos que el Ministerio de Salud nos regale la vacuna. ¿Verdad? Yo tengo que decirles, yo por varios factores soy grupo de riesgo. No solo por ser médico y estar expuesto a enfermedades infecciosas. Hay otros médicos que lo están más. Todos los que atienden a los pacientes con sospecha de COVID o COVID diagnosticado. Esos están en mayor riesgo que yo, claro. Pero más de todos los que estamos aquí reunidos ahorita con motivo de esta charla, tenemos factores de riesgo para poder desarrollar una enfermedad grave. Entonces, si yo no tengo un país que me ofrezca la vacuna, que van a tardar meses o años para poder vacunar ese 60-70%, yo le pido al Ministerio de Salud, por un lado, que abra la vacunación a lo privado. Y en otro, le digo a usted, tenga paciencia. Siga, si usted llega a ser uno de los elegidos para vacunarse, siga empleando las medidas preventivas. No lo haga por usted. Hágalo por la población con la cual usted comparte este bello país que tenemos. Y quiero apelar al sentimiento, a ese sentimiento que todo ser humano tiene, para que permanezca en la ruta de las medidas preventivas. Y sea hasta que lo vacunen, donde usted piense si la va a seguir usando o no. Por el momento, la vacuna no tiene, la pregunta no tiene sustento, porque no es en el corto plazo que usted va a ser vacunado. Siga usando sus medidas y aún y después de vacunado, sígalas usando. No por usted, sino por las personas que están cercanas a usted. Usted es responsable muchas veces de que sus hijos, por arriba de los 2 años, que es cuando ya está permitido que los niños usen mascarilla, usted es responsable de enseñarle a su hijo a ser responsable. Con eso termino esta pregunta. Doctor, le mencionaba yo la carga viral. La carga ¿A qué se viral. refiere? ¿A qué se refiere eso y el contexto en cuanto a contagiosidad? Sí. Enfermedad, Toda etcétera? enfermedad infecciosa producida por virus tiene una, podemos medirla, no puedo decir la gravedad, pero sí medir indirectamente la contagiosidad o la chance de poder desarrollar enfermedades más graves que requieran inclusive de hospitalización, terapia intensiva, etcétera. Y le puedo decir
de que hay que interpretar con mucha reserva estas cargas virales. Porque no es lo mismo una carga viral alta en una persona joven que una carga viral alta en una persona de 65 años. Las personas de 65 o más años con enfermedades de base, aún con cargas virales bajas, pueden llegar a tener enfermedades graves. Entonces, la carga viral en esto es un dato que nosotros, en primer lugar, no tenemos laboratorios que nos la midan en el contexto de COVID. No es como en hepatitis B o hepatitis C, que yo puedo medir la carga viral y que esa carga viral me sirve para poder supervisar la respuesta al tratamiento que yo le estoy dando a una persona. En este contexto es otra y no tenemos manera, no hay laboratorios donde nosotros podamos pedir cargas virales. Lo que sí podemos hacer es medir cifras de anticuerpos y ver cuánta cantidad de anticuerpos tiene una persona tras haber padecido la enfermedad y en estudios que han sido realizados, cuánto puede ser el alza, el incremento de una persona que ya vivió la enfermedad y que tiene tal cantidad de anticuerpos y tras la vacunación podemos ver ese incremento potencial que pueda tener esta persona al recibir una o dos dosis de vacuna. Pero la carga viral es un término que puede ser medido en la mayoría de las personas que tienen enfermedades por virus susceptibles de recibir tratamiento. Y este no es el escenario, ¿verdad? No me quiero meter en esto del tratamiento, Eduardo, porque Ya ya lo vamos, habíamos dicho definitivamente antes de que la charla, de que esto nos acarrearía una serie semanas. de tiempo y aquí podemos decir, levante la mano el que esté en favor de tal una, de tal otra. Doctor, en cuanto al tiempo que nos protege esta vacuna, administrada Buena adecuadamente, pregunta. ¿se sabe o creemos que tal vez va a ser necesario un refuerzo anual, como la influenza, por ejemplo? ¿Qué dice la evidencia por el momento? Mi respuesta va a ser presuntiva. Quiero decir con esto, primero, no se sabe cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos en una persona que tuvo la enfermedad, si estos anticuerpos van a ser duraderos o bien la persona puede reinfectarse. Recordemos la mononucleosis infecciosa, que no hay vacuna para eso y que las personas se pueden reinfectar cuantas veces estén en contacto con el virus. Puede suceder. Entonces, en este contexto, no sabemos cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos en una persona que sufrió la enfermedad, como tampoco por el momento sabemos cuánto pueden durar los anticuerpos después de una vacunación, con una dosis o con dos dosis, ¿verdad? Como les repito, una dosis es Johnson y Johnson, dos dosis las restantes, pero se habla que por observaciones, una persona con una sola dosis va a tener una protección. ¿Por cuánto tiempo? Preguntaría yo. Porque la respuesta aún no la tenemos, Eduardo. No sabemos. Esa es una pregunta que yo he tratado, he revisado y he buscado en el índice para tratar de tener la información y la verdad es que no. Te puedo decir algo hablando de duración. Lo que sí te puedo contestar es cuánto tiempo tarda la persona después de haber sido vacunada en producir anticuerpos. Eso sí te lo puedo responder. Se dice que alrededor de 12 días después de la vacunación, con la primera dosis, la persona ya tiene títulos de anticuerpos. Si bien es cierto, no óptimos, ya tiene anticuerpos para poder defenderse de la enfermedad. Y si no son los óptimos y se pusiera en contacto con el virus, tal vez no puedo decir que la enfermedad no le va a dar, pero la enfermedad va a ser leve. Esa es la clave para mí. No evita que nos podamos contagiar, o sea, pero sí Sobre que la todo en qué severidad. momento,
sobre todo en qué momento después de haberte vacunado te vas a exponer al virus, Sí. ¿verdad? ¿Alguna evidencia de efectos a largo plazo? Obviamente, las cosas que uno Solo oye, ¿verdad? tenemos 2 meses después Pero de que la vacuna ha sido iniciada con libertad por parte del programa de emergencia y apenas tenemos información de los que se comenzaron a vacunar como adultos voluntarios en los estudios clínicos a partir de mayo para decirte, no tenemos ni un año para hablar de largos plazos. ¿de Entonces la dónde sacará la respuesta, gente que va a quedar infértil? Que precisamente va a estar con cola o algo así, igual que los monos. para algunos el temor es, bueno, hoy escuchaba yo vi en el chat una pregunta y es el temor eventualmente que algunas personas tienen de que ahí vaya dentro de los ingredientes un chip, por ejemplo, lo cual obviamente, por favor y de una manera seria, yo le digo, no, no hay temor de una cosa de estas. O que ahí va a ir, le van a modificar el ADN al receptor de la vacuna. No, no se está inyectando vacunas con ADN o fracciones de ADN. Es ARN el que se está utilizando. Y es un ARN modificado en el laboratorio. De manera que no hay por qué tener ese temor. Seriamente le respondo esa pregunta. Bueno, ya nos acercamos a casi 2 horas de actividad. La última pregunta, y creo más importante. Usted como infectólogo, ¿se pondrá la vacuna y se la pondrá a su familia? Definitivamente sí. Es decir, yo no puedo hacer lo que ha hecho López Obrador. No, a este le dio, no se vacunó, le dio la enfermedad. Pero lo que han hecho otros presidentes en ponerse la vacuna, no lo puedo hacer. Pero con seriedad también le respondo, por supuesto, estoy anhelando como persona con factores de riesgo poderme poner la vacuna. Claro que lo voy a hacer. Y, y a mis hijos, por supuesto, ¿verdad? Independientemente de que si alguno de ellos ya tuvo COVID, de igual manera, cuando tenga la oportunidad, voy a potencializar esa inmunidad que tiene dándole la vacuna. Sí, la respuesta es sí, sí lo voy a hacer. Profesor Rossi, de nuevo, un gran honor haberlo tenido en este foro, en las cámaras de Íntegra. Le agradecemos muchísimo su participación. Nuestras disculpas a los audiencias si no pudimos responder todas sus preguntas, pero aquí podemos quedarnos horas continuando esto y pues bueno, todos tenemos cosas que hacer y ir a descansar. Así que les agradecemos su presencia, que nos hayan escuchado y pues quédense pendiente para otras actividades que vendrán. Doctor Profesor, sí, muchísimas gracias. La última palabra. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Lo reitero. Gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estas 2 horas. Sumamente agradecidos. Consideren que en el momento que tengan la opción de vacunarse, vacúnense. Se van a proteger ustedes y van a proteger a los suyos que por el momento no tienen acceso a la vacuna o no hay información para que con toda libertad reciban la vacuna. Si llegan a tener la opción de hacerlo, háganlo, no vacilen. Si usted es una persona de riesgo, pues platíquelo con su proveedor de salud antes de exponerse a la vacuna, ¿verdad? Ya les dije yo que por eventos secundarios no es el problema, no es por seguridad donde anda la cosa, sino por eficacia, ¿verdad? De las personas que pudieran decir, es que no me voy a vacunar. Bueno, pues no se vacune, pero que no sea el motivo el temor a eventos secundarios. Esa no es justificación. Así que con estas palabras concluyo
Reitero, Eduardo, muchas gracias, quedo a la orden. Y a todos ustedes, pues, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan satisfecho sus interrogantes, sus dudas, y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Hugo Eduardo Pesarosi, especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna, y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Todo esto queda grabado. Nos pueden ver en nuestra página web o en nuestro Facebook Live, y pueden volver a ver o enviárselos a sus conocidos que no tuvieron la oportunidad de verlos. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.